has convertido en mamá y te han dicho que porque ya eres mamá, tienes que quedarte en tu casa y tus sueños prácticamente se esfumaron con tu maternidad, que ya no tienes derecho a soñar y que ahora solamente tienes que quedarte en tu casa atendiendo a tus hijos y a tu familia. ¿Has escuchado esto? ¿Te suena familiar? Pues claro, yo creo que a la mayoría de nosotras como mujeres nos ha llegado esta creencia, nos ha llegado esta idea. Por eso es que en el video del día de hoy hablaremos sobre esta creencia, cómo es que yo he vivido esta creencia, si creo que hay un equilibrio, si creo que realmente la maternidad nos corta nuestras alas y tenemos que dejar de soñar por convertirnos en mamás. Este es el tema del día de hoy y estoy muy emocionada de tocarlo porque la realidad es que creo que es bastante sensible. Creo que a muchas mujeres este tema nos cuesta, nos duele, nos confunde, nos hace sentir culpables. Por eso para mí es sumamente importante reflexionar acerca de él. Y mira que no me voy a dar el crédito de este video, porque este video viene de nuestra hermosa Rocío Gómez. Un saludo, Rocío, y muchas gracias por tu comentario. Y ella nos dice: hola, ¿qué opinas acerca de la creencia que las mamás nos dicen que cuando tengas hijos te vas a amarrar a la casa y prácticamente ya serás solo ama de casa y que tienes que dejar tus sueños? ¿Se puede encontrar un equilibrio? Muchas gracias, Rocío, te mando un beso. Y ahora sí, pues gracias a Rocío vamos a tocar este tema en este viernes de reflexión. Y qué tema tan poderoso. Y me encantaría empezar con un poco de contexto. Yo creo que esta creencia viene desde hace años, pero siglos, porque imagínate cuando éramos todavía estos cazadores que tenía que el hombre salir. Imagínate la película de La Era de Hielo, en donde la mujer se quedaba en esta cabañita o en esta tienda de campaña, no sé cómo se llame, y entonces ella se quedaba con el bebé, ¿verdad? A cuidar la aldea, todas las mujeres se quedaban a cuidar y entonces hacerse cargo de las pieles, de la comida, etcétera, y los hombres pues salían a cazar el mamut, ¿verdad? Así como este ejemplo tan bonito de una película animada, pero es prácticamente lo que sucedía hace muchísimos siglos. Por ahí del siglo XX, antes de este siglo, no podíamos votar, no podíamos trabajar, no teníamos este acceso a la educación. Entonces, nuestro rol como mujeres seguía siendo cuidar la casa, cuidar de los niños, cocinar. Y entonces esto viene desde hace muchas generaciones y a pesar de que después del siglo XX empezó a haber este acceso a la educación, este derecho a votar y a cambiar mucho los derechos como nosotras mujeres, aún así, muchas veces se cuestiona el tipo de carreras que elegimos. Aún así, los hombres siguen recibiendo más ascensos. Aún así, se cuestiona si cuando tienes un ascenso como mujer fue realmente por tus conocimientos y tu capacidad o porque fuiste a tener algo con el jefe, ¿verdad? Todavía hay muchas de estas creencias y entonces, como mujeres y como generaciones viene esta creencia de que las mamás se quedan, o las mujeres más bien se quedan en la casa cuando se convierten en mamás y se quedan a cuidar el esposo, pues hasta que los hijos crezcan. Y es un tema tan hermoso que claro que yo me he enfrentado a él, que claro que en las generaciones de mi familia así es como ha sido. Mi abuelita siempre fue ama de casa, mi mamá también, aunque ella en algún momento como sí buscó este trabajo, pero la mayor parte del tiempo han sido amas de casas. ¿Y qué pasó conmigo? Me gusta siempre en estos videos reflexionar desde mi experiencia, desde mi historia de vida y cómo es que yo he manejado estas creencias y quiero compartir en este video si yo creo
que se puede lograr el equilibrio. Vamos a verlo. Entonces, desde mi experiencia, como te comento, mi mamá, mi abuelita, todas han sido amas de casa. He visto este ejemplo en las mujeres y, para serte sincera, del lado de mi mamá, que es la única historia que conozco, por muchas cuestiones de la vida no conozco nada acerca de mi papá ni de su familia, así que únicamente te puedo hablar de mi sistema familiar de parte de mi mamá. Así que la mayoría de las mujeres tienen este rol de a lo mejor sí trabajar. Hemos sido muy pocas las que estudiamos y tengo que atreverme a decir que he sido la única en estudiar una carrera profesional. Y somos muchas, mis primas son muchas, somos muchas mujeres, pero la mayoría de ellas ha sido más ama de casa, ha sido más alineada a esta creencia de quedarte en la casa, de ver por los niños, de ver por el esposo y de tener esta creencia muy arraigada, y he sido la única en tratar de desafiarla, y aquí te voy a contar cómo me ha ido. Bueno, al principio pues yo dudaba ser mamá, tengo que confesar eso, pero por muchas cuestiones de la vida terminé embarazada. Este embarazo no fue algo planeado y desafortunadamente la persona con la que tuve mi niña pues no fue lo suficientemente responsable, así que tuve que experimentar esto de convertirme en mamá soltera. Por toda esta situación, evidentemente yo no tuve la opción de poder decidir si yo podía quedarme como ama de casa, y entonces a mí prácticamente fue como obligarme, la vida me obligó y me empujó a tener que seguir trabajando, no por mis sueños, o sea, yo no me dediqué a trabajar por mis sueños, sino por sacar adelante a mi niña. Así que experimenté haber educado a mi niña con la ayuda de una guardería, porque yo tenía que trabajar. O sea, para mí no fue una opción el hecho de que el papá me dijera quédate en la casa, cuidar a la niña y pues no pasa nada. Yo me hago cargo de los gastos, yo me hago cargo de todo lo que necesitemos y pues tú dedícate a educar a la niña y cuidarla. Eso no pasó en mi caso con mi primera niña. Así que ¿cómo yo viví esto de seguir trabajando? Bueno, yo me vine a otro país, yo vivía en México cuando esto sucedió y decido venirme a Estados Unidos justamente para darle una mayor calidad de vida a mi niña y que las cosas fueran un poco más fáciles para mí, porque el sistema en Estados Unidos pues tiene muchas ventajas que yo necesitaba para esa situación como mamá soltera. Así que llegando aquí a Estados Unidos trabajé de todo, no trabajé de mi carrera, así que no te puedo decir o compartir que seguí mi sueño siendo profesionista y que me seguí preparando y que seguí haciendo cosas como profesionista. Eso sí se detuvo porque llegué a otro país, era un sistema diferente, no tenía el idioma y no sabía cómo poder volver a retomar esto de mi trabajo, de mi sueño como profesionista. Pero sí tuve que trabajar y para mí fue muy duro. Tengo que confesarte que sí, yo me sentía mal cada mañana que tenía que dejar a mi niña en la guardería, desde que mi niña tuvo 40 días de nacida, porque solamente pasé la cuarentena, pero yo necesitaba trabajar, no tenía quien me diera dinero, quien me mantuviera y pues obviamente necesitaba pagar renta, necesitaba pagar los pañales de mi niña, necesitaba mucho, o sea, necesitaba cubrir nuestras necesidades básicas, así que tuve que empezar a trabajar y yo busqué una guardería aquí en Estados Unidos, afortunadamente una que tuviera cámaras que yo pudiera acceder desde el teléfono, así que no te puedo decir que todos los días y todo el día me la pasaba viendo a mi niña en las cámaras, pero cada que tenía una oportunidad en el trabajo, trabajaba en los restaurantes, trabajaba en las cocinas, así que cada que podía pues me iba al baño, probablemente iba y checaba las cámaras para ver que mi hija estaba bien. Entonces digamos que esto no me hacía sentir mejor, pero por lo menos me hacía sentir un poquito más segura, que si pasaba algo con mi niña yo sabía que
estaban las cámaras y sabía que podía revisar qué había pasado con ella en ese día. Probablemente no en el momento, pero sí más tarde cuando tuviera un poco de tiempo de revisar. Esto calmaba un poquito mi culpa, pero no te puedo decir que no me dolía mucho dejar a mi niña todos los días. Era una batalla dejarla ahí, era irme llorando al trabajo, era lamentarme por haber quedado embarazada con esta persona que no respondió como pues me hubiera gustado. Así que para mí eso sí fue un golpe emocional muy duro. Me puedo decirte que la guardería a mi niña nunca le hizo un mal. Al contrario, al final entendí que estos lugares, por lo menos aquí en Estados Unidos, están hechos con personas que son profesionales, que también depende mucho en dónde lleves a tus niños a cuidar, que también tienes que asegurarte que este lugar es apto para tus niños y que te ofrecen esta seguridad de, ok, aquí están las cámaras, ok, estamos bien, te brindo toda la información. Recuerdo que había veces que llegaba yo y me decían, es que un niño le tiró un juguetito y se le puso tantito rojo, y me daban un informe completo en donde yo tenía que firmar, y a veces me entregaban a mi niña y yo ya ni siquiera le veía como que lo rojito ni nada, pero ellas informaban absolutamente todo, y para mí fue una bendición haber encontrado esta guardería, aunque como te digo, esto no curaba esa sensación. Aquí en Estados Unidos y aquí en el estado de Illinois, en Chicago, en donde yo vivo, cuando es el invierno, como a las 4:30, 5 de la tarde, ya se pone oscuro, ya parece que son las 8 o 9 de la noche. Entonces recuerdo que cuando mi niña ya estaba creciendo, tendría alrededor de unos 3 añitos, se empezaba a dar cuenta de esto, como de, ok, cuando está oscuro afuera es la noche, cuando está el sol y se ve pues claro afuera es de día. Entonces me acuerdo que entró el invierno y pues obviamente con este cambio de horario y todo esto, mi niña se dio cuenta que oscureció afuera, y cuando yo llegué a recogerla a la guardería, recuerdo que estaba llorando cuando la recogí y yo me asusté mucho. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y se puso a llorar y me dijo, es que yo pensé que tú me habías abandonado porque ya es de noche. No era de noche, eran como 4:30 de la tarde, el horario regular en que yo la recogía, pero ella no sabía, o sea, ella no sabía que eran las 4:30, que había un cambio de horario, nada, o sea, ella no sabía eso. Entonces yo la abracé. Evidentemente era un mar de lágrimas para mí también, esta culpa de, es que tengo que trabajar, yo no quisiera dejarte aquí, pero no puedo hacer otra cosa. Entonces aquí, pues sí, o sea, es muy doloroso, pero aquí no tuve una opción de hacerlo diferente. Si yo hubiera tenido la opción de hacerlo diferente, probablemente yo no te podría decir que dejaría mis sueños por completo. Cuando estás en una situación en que tu niño está pequeñito, que acaba de nacer, evidentemente sabemos que nos necesitan. Siendo mamás, un bebé nos necesita como su mamá, necesita alimentarse, necesita ese calor, necesita nuestra contención porque están chiquititos. Entonces lo que yo te diría es que no necesariamente renunciaría a mis sueños, pero sí lo haría de una forma diferente. Ahora, esto pasó con mi niña porque no tuve una opción. ¿Qué pasó cuando me embaracé de mi segundo bebé? Que ya pude casarme, tengo un matrimonio estable. ¿Qué pasó en este lado, no? Donde ya, ahora sí, ya estoy con mis sueños puestos, ahora sí ya estoy trabajando de mi carrera profesional, ahora sí ya puedo tener esta opción de quedarme como ama de casa. ¿Lo hice cuando nació mi segundo hijo? La respuesta es que no. La realidad es que yo decidí que quería seguir trabajando aun cuando tenía mi segundo bebé,
porque para este entonces ya había estado yo mucho más estable, ya habían pasado muchos años, entonces ya logré dominar el idioma y ya logré encontrar un trabajo de mi carrera en la oficina con más ingenieros. Entonces para mí el dejar esa oportunidad por estar en la casa criando a mi niño, pues la verdad es que no podía dejarlo atrás, no podía renunciar a mis sueños así, por más culpa que sintiera, pero la diferencia y la gran ventaja es la situación que tenemos mi esposo y yo el día de hoy. Él tiene un trabajo de muy cambiante en sus horarios, en donde hay veces que trabaja por las tardes, noches como hoy, y hay días que trabaja en las mañanas. Entonces eso nos permite que los dos podamos estar con nuestro niño. Otra cosa que es una ventaja increíble es que mi trabajo es híbrido, lo que quiere decir que 3 días de la semana trabajo desde mi casa y otros 2 voy a la oficina. O sea que es muy poco el tiempo que me ausento de casa. Tengo otra ventaja enorme, que ahora sí tengo a mi suegra conmigo, que es la que está aquí en mi casa, que puede ver a mi niño, que me ayuda a verlo mientras yo esté trabajando, pero que mi niño sabe que yo estoy aquí, que probablemente estoy ocupada, que si tengo mi hora de la comida, lo paso con él, juego con él. El tiempo y la dedicación que le tengo por el tipo de trabajo que tengo es mucho más, así que él no siente el abandono. Él sabe que mami está aquí, él sabe que papi está aquí, él sabe que su abuela está aquí, entonces él se siente muy contenido, y esta red de apoyo y esta situación es completamente diferente, lo que me permite seguir con mi trabajo y también mirar a mi niño crecer. Así que es una gran ventaja. Y pues, ¿qué puedo decirte yo acerca de esta creencia? Creo que dependiendo de la situación de cada una de nosotras es cómo podemos tomar esto de seguir por tus sueños o quedarte en la casa. Yo no creo que tengamos que irnos a un extremo o al otro. No creo que sea necesario. Es válido las mujeres que se quieren quedar como amas de casa toda su vida, y yo no las juzgo. Esa es una decisión que cada una tomamos, que para mí es un poquito arriesgada, y ahorita te digo por qué para mí es un tanto arriesgada esta decisión. Pero yo no creo que debamos ir a los extremos, que porque ya te convertiste en mamá, literalmente te olvidas de quién eres, pierdes tu identidad, tus sueños, ni siquiera te conoces, no sabes lo que te gusta. Creo que sí nos necesitan nuestros niños cuando están bien pequeños, pero también creo que podemos hacer un balance. Creo que hay algún momento que nuestros niños empiezan el kinder a los 5 años, 4 años, nuestros niños empiezan a ir a la escuela, se empiezan a ir por horas prolongadas del día, así que no creo que al 100% tengas que dejar tus sueños atrás. Creo que si yo hubiera tenido esta opción o hubiera querido elegir esta opción, lo que yo hubiera hecho es probablemente quedarme con mi niño los primeros 4 o 5 años, y ahí probablemente hubiera podido verlo crecer, estar dedicada completamente a la casa, a mi niño, etcétera. Probablemente hubiera hecho esto, hubiera sido otra opción. Y cuando él empezara su kinder, cuando él empezara su primaria y todo este horario que mi niña de 8 años ya tiene, yo hubiera empezado a buscar mi trabajo exactamente en esas mismas horas para poder seguir con mis sueños. Si probablemente yo estaba en estos 5 años cuidando a mi niño, yo no hubiera dejado de estudiar, no hubiera dejado de prepararme, de tomar algún curso, no hubiera dejado, a pesar de tomar la decisión de quedarme en mi casa cuidando a mi bebé, yo no hubiera dejado de prepararme para que cuando él entrara a la escuela yo no estuviera sin actualizarme, sin saber como las cosas nuevas o estar en constante entrenamiento. Yo no hubiera hecho eso. Esa es una opción que yo hubiera elegido. Así que esto ya depende de cada una de nosotras. Lo que yo digo que es bastante peligroso, para mí, 2 cosas.
Una es que si decides quedarte en tu casa todo el tiempo hasta que tus hijos crezcan, se casen, se vayan, para mí esto es algo muy peligroso porque uno, creo que es una responsabilidad muy grande para nuestros hijos que nosotros demos toda nuestra vida para ellos. Porque al final cuando ellos crecen se sienten con esta responsabilidad de que mi mamá lo dio todo por mí, dejó todo su tiempo, toda su vida, lo dedicó todo y entonces ahora crezco y me siento culpable de hacer mi vida, de buscar hacer mi familia, de gastarme mi dinero para yo empezar a construir pues mi vida, porque me siento en la necesidad de estar con mi mamá, de ponerle atención, de darle dinero. Eso pasa por un lado como hijo y como mamá, entonces empiezas con estos sentimientos de con tu nuera, ¿no? Si es un hijo con tu nuera de que ya me lo robó, es que mi niño, te sientes sola, te sientes abandonada, sientes que ya no vales como mamá, que ahora qué vas a hacer con tu vida porque tu hijo ya creció, ya se casó, ya se fue. Tú ni siquiera te conoces, ni siquiera sabes qué te gusta, ni siquiera tienes un hobby para que puedas ir y hacer eso de tu vida. Te quedas como vacía, te quedas sola porque entonces dedicaste todo tu tiempo y toda tu vida en tu hijo sin darte un espacio para ti, darte un espacio para conocerte. Cada vez que pasan más años, cada vez que cambias etapas de tu vida, cambias, tus emociones cambian, tus intereses cambian y por estar enfocada en tus hijos ni siquiera te das tiempo de conocerte y de saber qué es lo que necesitas. Y creo que si tomamos en cuenta que nuestras emociones influyen mucho en cómo se desarrollan nuestros hijos, yo creo que si somos mujeres responsables emocionalmente, cuidamos de nosotras mismas, y no dejamos que el esposo, que los hijos sean los responsables de nosotras, convirtiéndonos en las hijas de los demás en vez de ser la mamá, la esposa. Creo que esto es muy sano porque entonces le estás enseñando a tus hijos que ellos también pueden ser independientes, que ellos también pueden tener sueños. Si eres mujer y tienes una hija, entonces le estás enseñando a tu hija que también puede trabajar, valerse por sí misma. Son muchas cosas que envuelven esta situación de quedarte en la casa desde este aspecto de relación con tus hijos, papás, etcétera. Por otro lado, lo que se me hace bastante peligroso de esta situación, de esta creencia de, ok, ahora amárrate a tu casa, es que si tú te das cuenta, entonces te están cortando tus alas de tu identidad, pero no solo de eso, es de que estás dependiendo de otra persona, en este caso de tu esposo, si es el proveedor, en lo que él te dé, el dinero que él te dé, lo que tú tengas que administrar. Pero ¿cuántas veces hemos visto que el esposo se termina yendo, dejando a la esposa, que le quita todo, que le quiere quitar la casa, que ya no quiere dejarla en la casa, que le pelea todo y que tú como mujer te quedas como ¿y ahora qué hago? O se fue, falleció, se fue con otra, tuvo un accidente y entonces no tienes las herramientas para poder sobrevivir, para salir adelante porque no has trabajado por muchos años, porque ya no tienes experiencia, porque ya te ganó la edad y en México después de 55 años ya no te contratan más que de limpieza y no te seguiste preparando, entonces te quedaste atrasada con los estudios o sin estudios. Entonces es bastante peligroso. Si estás en una situación de abuso, es aún más peligroso porque estás en una situación de abuso y ese abuso también es físico, probablemente emocional y seguramente económico, en donde no tienes a dónde correr. Como yo. Cuando a mí me pasó lo de mi niña, si yo no hubiera estado preparada, si yo no hubiera tenido una carrera y hubiera dicho, tú no te quieres hacer responsable de mi hija, pero aquí estoy yo y con esta carrera y esta preparación que tengo, saco adelante a mi hija con mucha fuerza. Aquí es en donde las mujeres se quedan en situaciones abusivas, situaciones tóxicas, donde no pueden salir de las relaciones muchas veces por este aspecto.
económico, porque no tienen las herramientas suficientes para lograr enfrentar una situación como esta. Entonces, para mí, esta creencia es mucho más profunda que solamente ser una ama de casa y quedarte a criar a tus niños. Claro, tus hijos te necesitan, pero nunca vas a dejar de ser mamá por ir tras tus sueños. Y creo que por eso, y una de las cosas más importantes y más poderosas para mí en este canal y a través de este mensaje es justamente esto. Por esto es que yo trato de comunicar y dar estas herramientas, estas metodologías de que el orden sea parte esencial en tu vida, que sea ya un hábito, que sea tu estilo de vida, que planificar tus semanas, encontrar la forma de ser más eficiente, más efectiva con tus cosas, con tus decisiones, con el manejo de tu tiempo, que aprendas cosas nuevas. Para mí es fundamental porque justamente con esta organización, con estos sistemas, estos hábitos de orden, tu casa va a poder funcionar sin que estés ordenando todo el día, sin que estés abrumada con todas las tareas del hogar. Es por eso que comparto todas estas herramientas para simplificarte cosas como esto de estar limpiando tu casa, de estar cocinando, no porque esté mal que cocines para tu familia, que esté mal que limpies, sino porque quiero que busques esa libertad, que derribemos este tipo de creencias que como mujeres solo nacimos para reproducirnos, ser mamás y listo. No, somos más que solamente mamás. Somos más que solamente una ama de casa limpiando. Está bien. Te quieres quedar como ama de casa, no tienes una carrera profesional, entonces búscate un curso de poner uñas, poner pestañas, arreglar las cejas, cortar el cabello. Búscate un curso que te ayude a poder salir adelante, a construir algo para ti, para que cuando tus hijos crezcan y se vayan de tu nido, para que tu esposo, si es abusivo, tengas las herramientas de poder salir de esa situación. Si al final probablemente tiene un accidente, llega a fallecer por alguna situación, te quedas sola, tengas las herramientas en tus manos para poder salir adelante sin depender ni emocional, ni económica, ni físicamente de nadie. ¡Ay, qué intenso este tema tan profundo! Me cala en mi piel, en mi corazón, en mi alma, porque yo creo que yo he sido una de esas personas que sigue sus sueños y yo veo a mis hijos los más felices, yo veo a mi hija muy consciente, porque esto de yo hacerme cargo de mí, de aprender de mí, de querer sanar mis heridas, de querer hablar de esto, de querer desafiar estas creencias, ha hecho que tenga una conciencia más despierta y que pueda enseñarle a mi hija a ser una mujer fuerte y que puede soñar. Y eso es lo que veo en mi hija. Más allá de querer estar en la casa atendiendo a nuestros hijos, muchas veces nos perdemos. Muchas veces somos mamás ausentes, como lo hablé en mi video de el por qué empecé a planificar, porque empecé a limpiar y ordenar toda mi casa, justamente por eso. Porque muchas veces pensamos que estar en la casa significa ser una mamá presente, pero no. Espero que este video te haga reflexionar. Me encanta que participen, que me comenten cosas como en esta ocasión Rocío Preciosa, que nos abrió la oportunidad de hablar de este tema. Quiero invitarte a que si tú tienes un tema como este tan reflexivo, tan profundo, que como mujeres podamos hablar, expresar nuestra voz, pensar, decir qué opinamos, qué pensamos, que probablemente nuestros mensajes puedan ayudar a otra mujer. Quiero que lo compartas conmigo, comparte ese sentimiento, esa creencia, eso que te está abrumando en este momento, que podamos tocar juntas, abrazar nuestro dolor, abrazar nuestras heridas y juntas comenzar a sanarlo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides irte sin suscribirte y espero verte en mi próximo video. Muchas gracias y te quiero muchísimo.